Microscopías Radio. Contamos con vos. Bueno, bienvenida Mónica Caldeiro a Microscopías Radio. Aquí estamos, una comunicación con España, a pesar de la diferencia horaria. Te agradecemos muchísimo el gesto de estar allí, a pesar de la tecnología que nos quiso jugar una mala pasada también. Así es que, bueno, aquí estamos. Vamos a contar un poquito a la gente quién es Mónica Caldeiro. Es una poeta, traductora, además de poesía y de literatura, hace otro tipo de traducciones, después le vamos a preguntar en forma más personal, y que tiene una inquietud acerca de una generación que nosotros en Argentina por lo menos no terminamos de conocer dónde comienza y dónde están los límites de la llamada generación Beat. Para eso vamos a darle el paso. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches para ti. Hola, sí, buenas noches. Os hablo desde mi horario. Aquí son las 9:20 aproximadamente. Y bueno, para mí esto es habitualmente hora de fiesta, en el sentido de que los eventos que suelo hacer hasta ahora son recitales o cosas similares, así que es un placer estar con ustedes aquí porque es como estar de fiesta también. Totalmente. El tema de la tecnología, digamos, estás bastante acostumbrada, por lo menos con el tema de los recitales, a charlar cruzando el Atlántico de alguna forma, ¿no? Es como que el tema de la tecnología nos acerca bastante más, ¿no? Sí, a mí me encanta este formato, me encanta y no me encanta, es decir, me gustaría obviamente que volviéramos al formato más presencial, ¿no? Pero creo que esta especie de revolución digital que se ha adelantado, bueno, que se ha acelerado en realidad con la pandemia, nos permite otras facilidades, ¿no? Que antes a lo mejor no estaban tan asentadas, y es el hecho de que, por ejemplo, podamos encontrarnos personas de diferentes partes del mundo para conversar, para compartir, para recitar poesía, para cualquier cosa que nos apetezca hacer, ¿no? Y es, en ese aspecto creo que facilita muchísimo las cosas, está bien. Y otro aspecto que a mí me gusta nombrar y que no se suele decir tanto es que ayuda también a que participen las personas que tienen problemas de discapacidad y que no pueden salir de sus casas, o que están enfermas, o que cuidan a personas que están enfermas. Y les permite de algún modo poder participar también de esos espacios que normalmente se supone que están en el ámbito de lo público y que no son accesibles para más personas de las que pensamos, ¿no? Que tienen poca representación en este tipo de espacios. Entonces, yo creo que aunque volvamos a una cierta normalidad, ojalá volvamos a ella lo más pronto posible, está bien mantener, creo que, un poco la hibridez, ¿no? Entre lo presencial y lo digital que facilita este tipo de encuentros. Yo empecé el día de hoy a tu blog, me resultó muy interesante, ya había accedido antes, después vamos a pasar la dirección y demás. Y prácticamente es una declaración de principios, la oferta, el ofrecimiento a un no recital sobre mujeres de la generación Beat, que se va a llevar a cabo el 13 de marzo. Si me permitís, transcribo algo de lo que decía. Digamos, es una columna de opinión prácticamente. Dice, siento una férrea oposición hacia las etiquetas que en la literatura se aplican a escritoras desde una perspectiva acrítica y a menudo con intereses económicos detrás. Esta clase de situaciones no benefician en absoluto a las escritoras y, con una mirada más amplia, tampoco al movimiento feminista. Y las palabras importan porque el lenguaje no es inocente. En un mundo de marcas y marketing empieza a ser más importante reivindicar una mirada profunda a la poesía por encima de superficialidades y hablar sobre poética. Contanos un poquito de esta postura ante, digamos, porque en definitiva estás representando a un colectivo, o por lo menos parte de la intención se entiende que podría llegar a ser el caso, pero es verdad, las etiquetas molestan, y sobre todo cuando se minimiza la función de un escritor, en este caso de una cantidad de escritoras. Danos, por favor, cómo... Sí, voy a explicar un poco por qué digo estas cosas,
No sé, la verdad es que hace tiempo que quiero hablar de esto, pero siempre me ha dado un poco de reparo, ¿no? Porque parece que, además de una declaración de principios, es casi una acusación indirecta, ¿no? Entonces no es el caso, pero sí que es cierto que llevo muchos años estudiando a estas escritoras. De hecho, creo que comencé a leerlas a los 13 años, tengo 36 ahora mismo, y en nuestra escuela, durante el bachillerato, en esta etapa que en España son entre los 16 y los 18 años, previo a la universidad, ya hice mi trabajo de investigación sobre la generación beat con esa edad, ¿no? Así que llevo toda la vida, casi toda mi vida adulta, estudiando a los escritores y a las escritoras de esta generación. Y lo que sucede con las escritoras muchas veces es que hay una especie de tendencia a reducir su trabajo a un esencialismo de género, ¿no? Tipo, pues eso, las mujeres, todavía peor, olvidadas de la generación beat, ¿no? Digo lo olvidadas porque algunas poetas sí que han precisado, digamos que, no que se las rescate, odio esa palabra, ¿no? Porque suena como, no sé, como si necesitaran ser rescatadas por un caballero o algo así, llamado el establishment literario. Pero lo que quiero decir con esto es que no me gusta ese esencialismo porque creo que reduce a las escritoras a una cuestión, primero, de lo beat, cuando muchas de ellas se consideraban que no eran beat, es decir, se marcaban ellas mismas dentro de un determinado movimiento que no era de la generación beat y luego alguien decidió que eran beat porque se habían casado con X o porque habían tenido como amigos a X, ¿no? Entonces, para mí eso es machista, de hecho, porque es decir, si una autora decide decir, pues yo formé parte del renacimiento poético de San Francisco, ¿por qué alguien tiene que decidir que esa autora es beat? Porque hablo de Joan Caiger concretamente, ¿vale? Que es una autora que yo he traducido al español, he traducido su poesía al español y es la primera muestra, digamos, la primera antología de su poesía en nuestra lengua. Entonces, si ella pertenecía a un determinado, digamos, a un determinado grupo en el que ella creció como poeta y posteriormente también con escritores y escritoras de una determinada geografía que tienen obviamente, ¿no? Pues ciertos puntos en común, ciertos puntos de inflexión con lo beat, pero eso no significa que esa autora sea una mujer de la generación beat. Es que ¿sabes? Es algo que a mí no sé, no puedo con ello. Y además, generalmente los hombres del círculo grueso de la generación beat que se encontraron a mediados de los años 40, ¿no? Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, digamos que tienen también una estética común en general, ¿no? Y su literatura se ha estudiado su poética, ¿me explico? Entonces, en el caso de las mujeres, existe una tendencia a centrarse, por un lado, en sus biografías, sobre todo, en hacer un enfoque más bien biográfico, aunque esto es bastante típico ya de toda la generación beat, porque también la obra de los hombres se mitificó desde lo biográfico, ¿no? Claro. Tenemos como todos esos recuentos de Kerouac en la carretera, el juicio por aullido, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las mujeres se centra en el aspecto biográfico en contrapartida con los hombres, ¿no? O sea, lo que hizo pues Gary Snyder y lo que hizo Joan Caiger, lo que le pasó a Alice Cowan en relación a lo que le pasó a Allen Ginsberg, lo que le pasó a Hetty Jones en relación con su marido, con Amiri Baraka. Pero que he hecho en falta, de verdad, y es parte de mi reivindicación, es por una parte decir, vale, hablamos de un grupo de escritoras de una determinada época, ¿no? Que, bueno, pues que están ahí, ¿no? Que formaron parte de esa revolución cultural y literaria de algún modo, pero que trascienden eso, que van más allá, porque además lo beat
como bien decías, parece que empieza, ¿no? O sea, tenemos más o menos aproximadamente claro cuándo empieza un ethos beat, pero se alarga con las décadas, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que varias escritoras siguen vivas, entonces, y siguen recitando, como Anne Wallman, ¿no? Que ya es como una tercera generación de escritores de la generación beat que tenía más relación con la escuela de Nueva York. Vale, pues, ¿qué pasa cuando esas poéticas se extienden en el tiempo, ¿no? Y lo que sería la estética nuclear beat de los años 40 muta en otras cosas diferentes, ¿no? Pues ahí es lo que veo y es donde veo yo el problema. Y no sé si me estoy explicando adecuadamente, pero lo que quiero decir es precisamente eso, ¿no? Que creo que es necesario estudiar la poética de esas poetas y hablar, ¿no? De las conexiones con los diferentes movimientos literarios del siglo XX, de todo lo que llegó a cubrir su obra y no hablar únicamente de su biografía o de su poesía desde una perspectiva de género, porque creo que es reduccionista, porque creo que precisamente eso hace que no se toquen otros aspectos de su obra, como por ejemplo la importancia que tuvieron a nivel político, ¿no? O que muchas veces se reduzca su interés por el budismo a una búsqueda espiritual cuando tiene en realidad impacto sobre su estética y sobre su poética. Bueno, todas esas cosas creo que es necesario indagar más en ellas para estudiar con seriedad la obra de estas escritoras, ¿no? Más que únicamente decir, bueno, pues sí, eran rebeldes de su época, sí, ¿no? Pues probablemente fueron antecesoras de ciertos feminismos, ¿no? Que anteriores a los derechos civiles, ¿no? De los años 60, etcétera. Pero creo que es que tenemos que estudiar su poética. Creo que es una asignatura pendiente y además hacerlo de un modo divulgativo y no únicamente académico, que no sea un conocimiento que se quede encerrado en las universidades y que lean 4 personas, porque precisamente los beat eran totalmente contrarios a la academia y creo que eso tiene que estar accesible para que también la imagen popular y colectiva sobre este grupo de escritores y escritoras cambie, ¿no? Y que quede un poco más integrado. Bueno, al respecto, yo te querría decir que acá en Argentina probablemente se haya llegado la información ya quizás entre mal traducida en principio y burlada, ¿no? Caricaturizada quizá, porque nosotros accedimos a la figura beatnik, que en definitiva fue un término comercial que utilizó un locutor de radio en algún momento, y que ya comenzó a hablarse en Argentina desde el lado. Yo te hablo desde la actualidad, unos años antes, no sé exactamente en esos años, pero de una forma como, digamos, muy liviana, que no tenía, digamos, una característica del movimiento por sí mismo y que fuera importante por sí mismo como movimiento, ¿sí? Entonces, la percepción ya de lo que se llamó la generación beat, quizás entiendo que solamente tiene en sus figuras más fuertes, como Kerouac, como Ginsberg y algunos que hemos nombrado en el camino, un cierto reconocimiento, pero quizás no tanto como toda una generación que se dedicó a hablar de cómo se cambiaba el mundo, más de cambiarlo. De hecho, los rebotes que hubo, y salvando las distancias, saberme comprender, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, que en definitiva, si bien no está tan cercano quizás al movimiento, digamos, por lo menos puso en palabras, puso en prosa mucho de lo que se hablaba que se en esa época. Entonces, contanos, perdón, me fui para otro lado. No, es muy interesante porque quiero hacer algún apunte sobre lo que comentaste, que me parece muy, muy, muy interesante. Creo que es relevante. Dime entonces. No, el tema de Bob Dylan es que, bueno, quería comentar que con el revuelo que ocasionó lo del Nobel de Bob Dylan, a mí me llegaron, fue la primera vez que me insultaron por las redes sociales por posicionarme a favor. Claro. Sí. Bueno, es el reduccionismo del que hablábamos, ¿verdad?
Y también algo que... Sí, bueno, no, lo que quería comentar es que, claro, Bob Dylan no deja de ser una voz colectiva de un tipo de poesía oral, ¿no? Que se da en diferentes formas, y una de ellas, pues, en este caso es a través también de la música, ¿no? Hay gente que puso, bueno, pues ciertos argumentos más sólidos en contra de que a Bob Dylan le dieran el Nobel de Literatura, que creo que es una opinión totalmente razonable, ¿no? Cualquiera puede opinar, siempre y cuando no mande mensajes privados insultando a otra persona. Sí. Mi hija me instruyó, mi hija tiene 15 años, me instruyó sobre el odio anónimo que viene con las redes sociales. Sí, sí, así es, así es. Y bueno, la cuestión es que, fíjate, el libro Revolutionary Letters de Diane di Prima, que es un libro, es de mis favoritos de ella, está dedicado a Bob Dylan. Y justo, claro, hay que tener en cuenta que Bob Dylan procede de toda esa canción protesta norteamericana, que reivindica sobre todo, ¿no? la realidad de la clase trabajadora, desde Woody Guthrie, Pete Seeger, es un heredero de todo esto, ¿no? Es un heredero de esa tradición. Entonces, claro, ahí tiene una cohesión política con precisamente las políticas de ciertas autoras relacionadas con la generación beat, ¿no? Diane di Prima es una de las más contundentes, ¿no? En este sentido, fue una de las más contundentes y comprometidas también. Tenés una historia personal con Diane di Prima, ¿podrás comentarnos un poquito? A eso quería ir. Tengo entendido que fue de las primeras mujeres que leíste, ¿no es cierto?, en tu adolescencia, sí. Y fue un referente, un faro a seguir. Si bien la poesía no transmite conceptos, de alguna manera puede transformar la realidad o el espíritu de las personas. ¿Qué te pasó al leerla a ella? No sé cómo explicarlo. Bueno, fue como si alguien metiera una bomba en mi cerebro o algo así. Total. Porque yo la leí por primera vez con 13 años. Leí Memorias de una Beatnik, que es un libro, básicamente una especie de recuerdo de la época, ¿no? De los años de Nueva York, pero desde un punto de vista un poco distorsionado, ficcionado, pornográfico también, ¿no? Imagínate eso, una mente de 13 años. Que yo en esa época, con 13 años, ya había leído Fóllame de Virginie Despentes, un montón de literatura punk, es decir, que estaba acostumbrada a ese tipo de literatura ya, ¿no? Pero de todos modos, el hecho de... yo crecí en un barrio de clase obrera de las afueras de Barcelona, y en mi casa no hubo libros, no había libros, entonces... fue toda búsqueda tuya. ¿Dime? Fue tu propia búsqueda, tu ganas de conocer. Exacto, lo que pasa es que tuve mucha suerte con una cosa, que es que mis padres, por algún motivo, consideraron que era muy bueno que a mí me gustara leer. Yo creo que por una carencia personal de ellos, porque solo pudieron ir a la escuela primaria, y de algún modo sentían que mi atracción por la lectura era algo positivo. Entonces, eso me permitió que mi padre, te digo, mi familia, gente de clase trabajadora, no tuviera ningún reparo en acompañarme a una librería y comprarme 2 libros, 3, y yo los podía devorar, y además, como él tampoco tenía un criterio sobre lo que estaba leyendo, me permitía comprar cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, entonces podía comprar la salvajada más loca y nadie iba a mirar aquello, ¿no? Tenía una libertad total para leer lo que quisiera. Perfecto. Sí, fue fantástico. Entonces, claro, en el barrio en el que crecí, que era un barrio en el que había bastante violencia, ¿no? En esa época crecí en Santa Coloma de Gramenet, muy conocido por todo lo kinky que había en esa época por allí, ¿no? Pues mucha gente adicta a las drogas, ¿no? Sobre todo muchos migrantes de otras partes de España, ¿no? Que se juntaban allí, sobre todo andaluces y gallegos, mi familia es gallega, y
y también mucha gente de la comunidad gitana, ¿no? Entonces, bueno, a mí había cosas que me gustaban del barrio porque crecí entre pintadas anarquistas, ¿no? Y revolucionarias, y había una especie de movimiento revolucionario importante a finales de los 70, a principios de los 80, y yo cogí todavía un poquito, ¿no?, de los restos de aquello, pero al fin y al cabo mi barrio era bastante cerrado a nivel de no sé, de perspectivas. Sí. Entonces, leer a Allende y Prima con 13 años fue como una revolución y una revelación para mí, y estuve siguiendo su literatura constantemente hasta que, bueno, pues al final la pude conocer en San Francisco. Viaje personal a San Francisco para investigar, digamos. Bueno, la conocí, yo tenía creo que 20 años cuando llegué allí. Fue toda una forma un poco rara. Planté una beca Erasmus que tenía en París y me fui a Estados Unidos a viajar un poco con lo opuesto. Me fui con lo que me permitía el visado de turista 3 meses. Voy a decirlo bajito, encontré un trabajo una semana nada más llegar. A los argentinos no nos asusta lo que nos acabas de comentar. No, a vosotros no. No es por asustar. No. Y bueno, estuve trabajando y reuniendo dinero para poder, porque me fui a la costa este para poder ir a la costa oeste, ¿no? Y no sé qué pasó ahí, no sé si fue una conjunción astral o qué, pero llegué a San Francisco. Allende y Prima en aquel momento tenía una página web súper cutre, como eran las páginas web de la época, ¿no? A principios del 2000, o sea, 2000 algo, creo que fue en 2005 eso. Y justo salía anunciado que los días que yo estaba en San Francisco ya tenía un recital en una librería. Coincidió como mágicamente y nada, y acudí y pude hablar con ella un rato, y esa fue la única comunicación que tuve directamente con ella a lo largo de su vida. Luego ya no volvimos a contactar, no volvimos a hablar. Pero para mí ha sido, vamos, o sea, un referente literario y vital, diría que de los más importantes. ¿Qué tenemos que leer de ella, los que no conocemos absolutamente nada? ¿Por dónde empezamos? Depende. Lo que buscas es literatura de estética beat. Recomiendo mucho Dinners and Nightmares. Si lo que buscas es literatura revolucionaria y anarquismo utópico, te puedes ir a Revolutionary Letters. Si quieres una retrospectiva de cómo ha cambiado la ciudad de San Francisco en todos estos años, ¿no? Desde toda esa revolución cultural, política y literaria hasta hace unos pocos años, ya con todo el tema, pues, de la gentrificación, ¿no? Y todo esto. Tiene un libro precioso, The Poetry Deal, que enlaza Revolutionary Letters con la actualidad, ¿no? Un poco contando esa historia. Y luego está Loba, que mucha gente interpreta el libro como una especie de contrapartida al Aullido de Ginsberg, ¿no? Como el aullido feminista de la generación beat. No. Loba en realidad es una especie de libro épico de libro épico y arquetípico, que además tiene muchísimo de alquimia y de esa clase de esoterismo que Allende y Prima estudió tan profundamente, ¿no? Es un libro que tiene unas claves, en cierto modo, un poco ocultas, pero bueno, ella escribió una barbaridad, o sea, escribió hasta unos pocos días antes de morir, y tiene una bibliografía extensísima. Y también, digamos, antologías de su obra, como Pieces of a Song,
y cosas que digamos que un lector puede comprar para acercarse un poquito más, ¿no? Y a nivel biográfico, si quieren algo más realista que Memorias de una Beatnik, está Recollections of My Life as a Woman, de New York Years, que concentra, digamos, explica mejor sus experiencias desde su nacimiento hasta todos los años de la bohemia neoyorquina y hasta que, si no recuerdo mal, creo que el libro termina en su mudanza a San Francisco aproximadamente. Lo leí hace muchos años. Lo tengo muy presente en muchos fragmentos, ¿sabes? Pero no recuerdo exactamente hasta dónde llegaba. Tal cual. Hablaste al comienzo de la charla algo de no rescatar o quizás ponerle énfasis o llevarlo más a la luz la literatura de esa época, ¿no? La literatura de las mujeres, los poetas beats. También hay muchos autores afroamericanos desconocidos que no han sido publicados, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Es otra lucha que hay que llevar a cabo, sí. ¿Qué te parecen los Sí, motivos que... del por qué no ha sido valorizado hasta el día de hoy? Esto para mí es una indignación tremenda, porque yo además cuando estudié el doctorado me especialicé en literatura afroamericana y llevo muchos años luchando para poder traducir poesía de poetas, tanto hombres como mujeres, que no están traducidos al español, como Amiri Baraka, que es como, ¿cómo puede ser que este hombre no esté traducido? Hace poco se tradujo a Bob Kaufman, que han sacado ahora en inglés su obra completa, se ha publicado. Aquí en España se publicó una pequeña muestra de sus poemas, ¿no? Y también un poquito de Yusef Komunyakaa, que editado por Valparaíso, que bueno, bien, porque Komunyakaa es fundamental también. Lo único que veo problemático de las ediciones de Valparaíso es que son monolingües, ¿no? Entonces, traducir un poeta afroamericano, ¿no? Con todo el ritmo que tiene su poesía, por la influencia principalmente del jazz y del blues, en monolingüe es como que falta algo, ¿no? Te tienes que fiar a ciegas del traductor. Y como sabemos la frase traductore, traditore, traductor, traidor, es mejor siempre tener el original al lado. Claro, total. Esa era quizás una de las preguntas que quizás venía a continuación, tenía que ver con eso, ¿no? Con las traducciones. Vos, imagino, siendo traductora, sos muy exquisita al momento de elegir las palabras, porque justamente, como lo decís, el lenguaje no es inocente. Quizás no nos nombres por editoriales, pero ¿tenés algún traductor que haya hecho al español, en particular que nosotros, los que no sabemos por ahí inglés tan fluidamente, podamos acceder a esa literatura? ¿Te refieres de la generación Beat concretamente, en general, o qué traductores en lengua española considero que son muy buenos? Contanos tu experiencia que te ha gustado, pero particularmente nos gustaría, por el tema de la generación Beat, ya que tenemos un vacío tan amplio, digo, probablemente nos puedas recomendar por dónde comenzar la búsqueda. A ver, sobre prosa no digo nada, absolutamente nada, ¿no? Y en materia de poesía, yo creo que algunos de los mejores traductores de poesía norteamericana aquí en España son Jordi Doce, aunque creo que ha traducido más sobre la Escuela de Nueva York. Creo que lo que es el ámbito beat no lo ha tocado tanto, pero me puedo estar equivocando también, porque no conozco toda su bibliografía como traductor. El que traduce muy bien también es Martín Rodríguez Gaona, que es el traductor de John Giorno, que John Giorno, Martínez Gaona es peruano, no es español, pero es el traductor al español de John Giorno. Y bueno, y la cuestión es que John no es exactamente beat,
no es beat, en realidad no es beat. Él fue muy amigo de Burroughs, conoció a Ginsberg, a Kerouac, acaba de sacar después de su muerte a nivel póstumo, ¿no? Se han editado sus memorias, que yo creo que en vida no las publicó para que no le cayeran unas cuantas denuncias. Y ahí, bueno, ahí habla de una cantidad de luces y de sombras, de un montón de personajes de la escena cultural de Nueva York y literaria, que es interesantísimo. Y bueno, y otro traductor cuyo trabajo me parece impecable es Xoana Beleira, que es gallego y traduce al español y al gallego, del inglés y del francés, si no recuerdo mal. Y su traducción de las obras completas de Sylvia Plath es una gozada. Es una gozada. Entonces, la verdad es que tengo que reconocer que más allá de algunas traducciones, como leo casi todo en inglés, lo que tiene que ver con la generación beat, estoy al tanto de algunas traducciones, sobre todo porque a lo mejor compro ediciones bilingües, ¿no? Pero hay autores que a lo mejor yo ya los tengo en inglés en casa y no compro las traducciones. Entonces, algunas me resulta difícil valorarlas. Y una cosa que quería añadir respecto al tema de literatura afroamericana es que donde hay más problemas es para traducir a mujeres poetas afroamericanas. Porque la mayor parte de editoriales están tirando únicamente por las que son ampliamente reconocidas, ¿no? Como Maya Angelou, por ejemplo. Pero claro, si vemos a las poetas, por ejemplo, que formaron parte del Black Arts Movement, ¿no? Que estaba relacionado con toda la lucha por los derechos civiles, etc. Ahí hay un vacío de traducciones tremendo y hacen falta editoriales un poquito arriesgadas y un poquito vivaces que saquen, que traduzcan, que estén dispuestas a sacar obra traducida de Jane Cortés, de Sonia Sánchez, por ejemplo, dramaturgas también, ¿no? Como Ntozake Shange, que también era poeta, voces un poco más radicales, ¿no? Claro, ahora hace poquito salió una traducción de Audre Lorde al español aquí en España y bueno, pues se agradece, ¿no? O sea, porque Audre Lorde es gigante, es enorme, pero estas poetas de esa época, ¿no? Como tan contestatarias, tan complejas, tan visualmente tan surrealistas, ¿no? Con un surrealismo, con unas imágenes, con un ritmo, ¿no? Con una... ostras, es todo un reto traducirlas, pero a mí lo que me faltan son editoriales que tengan el valor de sacarlo. Los proyectos los tengo aquí en mi ordenador. Bueno, llamado de atención entonces. Sí, consulta acerca de cambio de formato. ¿Hay material audiovisual, filmografía, algo de la generación beat? ¿Tienes idea? Sí, claro. Para empezar, lo que es una delicia de ver es Poetry in Motion, que es una película que reúne recitales, entrevistas. De hecho, creo que se hizo una especie de extensión, pero no sé si se llegó a editar en formato de película. Sé que en YouTube hay colgadas algunas entrevistas, algunos extractos de esa segunda parte que se hizo. Bien. Luego, hay si entramos en el tema de mujeres, hay una película sobre Diane di Prima, un documental de poetry, que se titula The Poetry Deal, precisamente. Después es muy interesante, visualmente es maravilloso, pero es muy interesante también para ver los roles de género de la época. Pull My Daisy de Robert Frank es muy significativo, muy significativo para ver el lugar en el que colocaban a las mujeres dentro de todo esto, ¿no? Y luego, ¿qué más puedo recomendar? Hay documentales sobre Kerouac también, hay material, no sé, What Happened to Kerouac, es un documental
fantástico, aunque no me gusta que saquen a Diane Prima preguntándole sobre la orgía que detalla en Memorias de una Beatnik, como si su contribución al documental es esa, es como por... Exacto. Sí, seguro que tenía cosas mucho más interesantes que decir sobre Kerouac, ¿no? Pero le tuvieron que preguntar por eso, claro. Y bueno, y la verdad es que en YouTube hay muchísimo material muy interesante. Y luego estaba pensando en una página, pero ahora no me sale el nombre, no se me ocurre. Pero bueno, la cuestión es que si uno se pone a buscar, realmente YouTube es una mina, Totalmente. es una mina. Totalmente. Y hace poco me sorprendí porque justo preparando el material para la charla de este sábado sobre mujeres de la generación Beat, que coordina Ediciones Deliciosas en Madrid y que es online, entonces cualquiera de cualquier parte del mundo Exacto. se puede apuntar y está abierto. Voy a hacer una especie de presentación interactiva con vídeos. A ver, si logra ver para los que nos estén mirando. Este es el enlace a la charla. Bueno, y tenemos el blog de Mónica para el que, de todas formas, vamos a pasar detalladamente en el programa, pero para que puedan acceder el próximo 13, ¿verdad? ¿13 de marzo? Sí, el 13 de marzo a las 7 de la tarde. Hay que tener en cuenta que hay que pagar una entrada que no sé, claro, sé que en Argentina y en España los precios son un poco diferentes. Mira, si me permitís decirlo, para poder verlo, para poder acceder al enlace, sale prácticamente el mismo precio que se paga por esta señal de la N, que a veces no utiliza con sus contenidos. Es un esfuerzo nomás, pero vale la pena, porque van a poder saber mucho más de lo que nos podés contar ahora. Sí, y además es que es eso, la presentación está hecha para que las personas que asistan puedan interactuar, puedan hablar, puedan preguntar a lo largo de toda la charla, y también me permite colgar vídeos. Entonces he podido buscar material un poco raro Totalmente. para poder compartirlo, ¿no? con la gente. Para recitar algún poema yo en castellano, para la gente que igual tiene más problemas con el inglés, pero poder escucharlas a ellas directamente, ¿no? Exactamente. Bueno, te llevamos acá para que nos cuentes un poco quién es Mónica Caldeiro, porque hemos leído por ahí que te definís como anarco-budista, una cuestión, o por lo menos en algún momento te has definido así, y también como un integrante de un movimiento que es más performático quizás, o por lo menos en algún momento de tu vida te llevó a ese lado, que es el spoken word, ¿no? Que tiene que ver con que la completitud del mensaje está en el momento del decirlo. Una cuestión que a mí me encanta, que soy muy seguidor de eso, pero contanos un poquito tu bagaje, tu camino, y aparte de tu bella poesía que hemos podido ver, al menos por internet. A ver, sí, el tema del anarcobudismo, bueno, no sé, es una etiqueta como cualquier otra, ¿no? Desde luego. Bien. Pero es una búsqueda, en definitiva es una búsqueda. Sí, más que una búsqueda, para mí es una forma de vida, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo sí soy, digamos, oficialmente budista, en el sentido de que sí tomé refugio hace mis años, ¿no? Y estudié budismo durante varios años de forma muy intensiva. Ahora no estoy estudiando tanto, pero porque estoy como, bueno, siguiendo mi camino fuera de ninguna organización, ¿no? Por el momento. Y la cuestión es que simplemente mi punto de vista político es que no puede haber revolución posible sin compasión por todos los seres sin excepción, ¿no? Es una forma de decirlo, bueno, igual a algunas personas les suena muy New Age lo que estoy diciendo, espero que no, porque yo de New Age no tengo nada. Pero se trata también de eso, ¿no? De que al final cualquier lucha por los medios que sean necesarios tenga como objetivo aliviar el sufrimiento de las personas, ¿no? y de otros seres, es decir, para hacer un mundo más justo, ¿no? Finalmente.
Y eso puede significar a veces, como hacían los anarquistas del barrio de Exarquia de Grecia, que ahí no entraba un policía en ese barrio, lo tenían totalmente sitiado, si entraba un coche de policía salía ardiendo, pero lo hacían para defender a las personas migrantes que estaban viviendo en la calle. Ellos habían ocupado hoteles y para que esa gente pudiera tener un lugar donde vivir y donde montaron comunidades donde las personas pudieran simplemente trabajar juntas, vivir juntas y tener un hogar, ¿no? Entonces estaban, digamos que utilizaban una parte, ¿no?, de, entre comillas, muy entre comillas, violencia, porque también podemos preguntarnos qué es la violencia, ¿no?, aquí en este aspecto, pero utilizaban, digamos, todos los medios necesarios para asegurarse de que esas personas estaban a salvo. Entonces, creo que ahí está un poco, ¿no?, el lugar en el que me siento políticamente, ¿no? No creo en compasiones idiotas, como decía Choyan Trungpa, que fue maestro de muchos escritores y escritoras beat. No creo en la compasión idiota, creo que la compasión es inteligente y tajante a veces. Pero por ese camino. Y respecto al tema del spoken word, es muy curioso porque yo siempre me definí antes como poeta spoken word, ¿no? Yo misma me puse la etiqueta y ahora me arrepiento. Bueno, tenés la libertad de desconocer entonces lo que decías ahora. No, lo que quería decir es que antes entendía que el poema solo cobraba sentido total sobre el escenario, ¿no? Cuando, en esa especie de comunión entre el poeta y el público. Y ahora, pues, me di cuenta de que tenía, bueno, que al no poder estar en el escenario, como antes, del mismo modo, tenía que encontrar, bueno, pues otra salida, ¿no? Porque si entiendo el hecho poético total como que finalmente solo cobra sentido en la no sentido, sino su sentido total en la puesta en escena, entonces me estoy quedando coja como artista si no puedo expresar, ¿no?, esa totalidad. Entonces, finalmente, pues nada, me di cuenta de que yo no soy artista spoken word únicamente, yo soy escritora, ¿no? Yo soy escritora y escribo ensayo, que escribo crítica literaria, que escribo poesía. Al final es como salir de las etiquetas, porque al final esa etiqueta concretamente me ha permitido, por un lado, que la gente me ubique muy rápido a nivel de especialización, pero por otro lado me ha cerrado un montón de puertas porque muchas veces no me ven como escritora, sino como artista escénica o como poeta escénica únicamente reducida a ese ámbito, ¿no? Entonces ahora mismo mi lucha es porque la gente que me lee o la gente que me escucha se tome en serio mi escritura como lo que soy, como una escritora, ¿no? Sí, no, seguramente. Nosotros tenemos una gran artista, de la que habrás escuchado seguramente, y ya te dejo un segundo, es que probablemente sea reconocida solamente por la organización de sus happenings, que es Marta Minujín. Y creo que se reduce a veces también a una única categoría y nadie de nosotros es una figura en 2 dimensiones. Entonces es muy bueno que hablemos de lo que dice. Pero contanos de cómo te sentís con la poesía, digamos. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Por qué motivo estás haciendo lo que haces? ¿Por qué querés comunicar eso que está dentro? No sé dar una respuesta, la verdad, porque creo que cualquier respuesta al respecto sería prefabricada. Lo único que sé es que no sé vivir sin la literatura y sin la escritura. Para mí el arte es sagrado y ese también es uno de los motivos por los que he cogido un poco de distancia de lo que es la escena spoken word, ¿no? Porque tengo la sensación de que en muchos aspectos, sobre todo con el tiempo, se está tirando mucho hacia la poesía como espectáculo, ¿no? Y
bueno, ya tenemos tradición, ya hay tradición de esto, pero me refiero que últimamente, además del Poetry Slam, también se está dando en círculos de poesía escénica, ¿no? Que parece que lo multidisciplinar empieza a ser casi una obligación, ¿no? El tener un proyecto con música, con vídeo, o sea, es decir, algo que sea cuanto más espectacular mejor, ¿no? Y bueno, obviamente no es una crítica a las personas que hacen esto, porque hay propuestas interesantísimas de este tipo y hay gente que lo hace maravillosamente bien, y yo creo que cuando algo se hace maravillosamente bien, chapó, ¿no? Pero lo que no me gusta son las cosas hechas con calzador. En plan, voy a recitar poesía con una guitarra, voy a mezclar esto con esto porque sí, ¿no? Para mí las propuestas tienen que tener un sentido. Y cuando el sentido, cuando me viene un pajarito y me dice que el sentido a lo mejor no es el del arte por sí mismo, ¿no? El de la exploración creativa o poética, me genera conflicto. Y yo hace años hice un intento con un grupo de jazz, escribí una ópera a 4 voces para que se hiciera, para que se representara con jazz improvisado, ¿no? Y se hizo una presentación no a 4 voces, a una voz, en este caso a mía, con músicos de jazz en el Jamboree Jazz Club de Barcelona. Que bueno, que fue interesante, pero no pude continuarlo por motivos de salud. El proyecto excedía demasiado para mí, y al final es como que también ahora mismo creo que dentro de este escenario, de esta situación, me gusta poder reivindicar la palabra desnuda, ¿no? Si recito, que sea la palabra desnuda, sin más, sin entretenimiento, sin... no me sale ahora la palabra. Cerebro funciona. Pirotecnia. Sí, no era pirotecnia, pero también podría ser pirotecnia. Sin distracción, era lo que quería decir, sin distracción. Porque a veces sucede en la puesta escénica que al añadir muchos elementos que no tienen una cohesión total con lo que se está haciendo a nivel poético, se distrae del texto, ¿no? Y entonces a veces cuela textos muy mal escritos con una puesta escénica muy rimbombante. Dices con mucha pirotecnia, ¿no? Entonces el público ve la pirotecnia, pero no ve el texto. Entonces, digamos que añadir elementos extra no exime de que el texto tenga calidad, ¿no? Y yo creo que si no se parte de esa base, si no se parte de un buen texto, puedes añadirle lo que quieras, que al final va a ser una caca con banderitas, ¿sabes? De colores. Bueno, Mónica, dicho esto, te hemos venido molestando lo suficiente, creo, y te comprometimos a que nos digas, nos recites, como gustes, algo propio. ¿Estás con ganas? Vale. Sí, yo estoy muy a gusto. O sea que sí. Claro que sí. Es un poco andar por casa, en realidad llevo un jersey por encima del pijama, o sea, estoy en pijama. Es que no iba a decirlo, pero... Nos avisás, hacemos lo mismo. Claro, si lo hubiese dicho, estábamos todos en Composé. Vale, pues voy allá. Esto, así, momento publicitario, antes de leer los poemas, es de mi último libro, ¿vale? Avispero, que está editado en Baraseque Ediciones. Y bueno, eso. Y este año tengo varias publicaciones pendientes que tenían que haber salido el año pasado. Por todo el asunto de la pandemia se retrasan, pero de momento este es el último libro que tengo publicado. ¿Podemos conseguirlo, aunque sea digital, por Amazon o alguna empresa, o solo se consigue en España? Tengo una mala relación con Amazon. Bien, no importa. Pero no sé, tal vez
Podéis escribir a la editorial directamente a Barasek Ediciones y preguntar qué opciones hay para que llegue a América Latina, o saber si tienen alguna, igual allí tienen librerías en las que hacen algo de distribución. Lo desconozco totalmente, la verdad, cómo está la distribución por Si los allá. vientos acompañan, en un par de meses estoy visitando Barcelona, así que intentaremos. ¡Ah, qué bien! Bueno. ¡Qué bien! Pues ya avisarás de las fechas, igual coincidimos. Yo tengo que ir a Barcelona, pero aún no sé cuándo. Bueno. Eso, ¿vale? Igual en Barasek Ediciones directamente. Además, en estos tiempos difíciles siempre es mejor comprar directamente al editor, que las editoriales necesitan apoyo. Totalmente. Bueno, vale. Vale. Supura lo que no dicen las palabras, y con su propio lenguaje propina otro modo de decir: no me toques, no me acaricies, no me lamas, no penetres, no penetres, no penetres, no penetres mi mundo. Es doloroso, apenas sucede, no hay cura que valga para esto. No hay hoja que pueda acariciar este cuerpo, no hay suavidad bienvenida ahora. El cuerpo la rechaza, el cuerpo se vuelve autoinmune, se odia, se mata, se dice: no puedo soportar esta aspereza, no puedo soportar mi ascética esterilidad. El inframundo está lleno de mujeres como yo que violan las sombras y no duermen la noche y habitan oníricas el día. Es doloroso. No hay pecho materno que aplaque este sexo, este género, el haber nacido lo que es, el agujero donde despierto, el agujero vacío donde escribo, palpita en la noche su urgencia, su rabia. La grieta es el silencio, es la cueva, esperará algún día, tal vez, el amor. No me toques, no me acaricies, no soy fértil. Los agujeros se multiplican, los agujeros respiran todos a través de mi cuerpo pálido, donde anidan insectos bicolor con alas y miles de pequeños aguijones que un día se posarán sobre otra superficie y con un golpe certero harán gritar en un solo impulso lo que aún no existe, lo que aún no ha sido dicho, lo que se halla aún latente, latente, latente en las palabras y en su veneno. Quiero arrebatarme el camino, quiero borrar el sendero, quiero arrebatarme el camino, quiero borrarme el sendero, quiero arrebatarme el camino, quiero borrar el sendero, quiero arrebatarme el camino. Quiero borrar el sendero. ¿Quién soy yo? Sino la voz que me premia cuando no puedo huir y contengo, cuando no sé hacia dónde huir. Lame mi mano. Soy una tierna herida que bordea la luna abierta del espacio dominante. Los focos son demasiado previsibles. La distancia entre poéticas es solo una etiqueta laxa que describe la actitud de los poetas adictos a la tristeza en masa. Melancólicos, dice una niña. Es como decir alcohólicos de hueso, cerebro y epístola, cuando la cabeza busca el mar, cuando sueño con el misterio de las avispas que anidan entre paredes la impostura de su deseo. Me dirijo a una autopista de barro, sin camino, sin sendero. Me dirijo a una autopista de barro, sin camino, sin sendero. Me dirijo a una autopista de barro, sin camino, sin sendero. Como hierba, como árbol, como insecto, como las cosas
vivas que por vivas son incendiarias. El animal despierto, me construye, me colisiona, sin discursos, con hambre de cuerva, sin nombramientos, con ojos de vaca. Es tierno y voraz, es hueso y metralla, indestructible y destructor, como los insectos supervivientes al meteorito, como los insectos supervivientes a la evolución. El animal me vuelve antiguo, entendiéndolo todo irracional. Intuyo despierto en la pieza deforme, la rabia me empuja más allá del sueño. La rabia real como gorrión y volcán sabe amar la destrucción, su destrucción, como quien ama y destruye su propio camino de árboles frutales, su sustento, su razón, su última esperanza de supervivencia. Define este cuerpo rara de la fiesta, en pie con 4 cabezas y 3 hombros, multipostural, desequilibrada en su eje, extraña, sin miembros, visible, demasiado visible para la carencia que nada puede sustituir, aunque infinitamente más bello sea su parche. ¿Es tu destino seguir anquilosada vieja madre? ¿Cuál es tu círculo de compleción? La herida del individuo es la carencia de colectivo. Amar para ser y ver el mundo desde el prisma de no quiero ser tromba ni agujero, de no quiero ser sombra ni suelo, sino agua y viento, donde el enjambre agujerea el cielo. El avispero en la víscera, el avispero en el centro del pecho, el avispero corazón, flujo de mares, silencio sordo de fosa abisal, sujeto múltiple, realidad calidoscópica, el avispero de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, en las profundidades de la cuadrícula, como una manta de termitas hambrientas que bordea la viga central. El avispero dispuesto a desencajarlo todo, el avispero dispuesto a desatascar la inercia suicida, el apocalipsis yoico del colectivo que abraza la herida del individuo para dar sombra, tejado y cobijo a la manifestación de la verdad gregaria. Múltiples, extraemos el néctar y mordemos a la vez el espejismo. ¿Quién dijo esperanza? ¿Quién dijo abstracto? ¿Quién dijo temor? En lo que se hace ahora, empezando por el corte abierto entre carne y articulación. Ese espacio funcional y roto donde se construye y aniquila toda ilusión de estructura. Y un último poema. Se acarician por siempre como un quejido, hallarás el placer tras la esquina, orquídea tras el corazón que zumba, vibración que no atrapa, no atrapa, no atrapa, no atrapa la respuesta que no hay sino abierta. Pero dime, mi voz es un útero sin extirpar, una agonía que recuerda y habla y escupe víscera de lo que lleva tiempo anidando dentro. Lo toco y extraña siento la protuberancia y del tumor de lo antiguo, y cuando cae se desenquista coágulo no nacido, enmudece al grito de dame más, duro, 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 dame más, pero como lo dices, como lo sientes, es otro significado. Como lo dices, como lo sientes, es otro significado. Como lo dices, como lo sientes, es otro significado. Gracias, compañeros. Gracias. Realmente una belleza, una crudeza hermosa. Te agradecemos muchísimo, Mónica, por este gran rato que nos has brindado. Altamente recomendable la posibilidad de acceder tanto a la charla que vas a dar en estos días como... Recordemos la fecha, por favor, es el 10, no, el 13. 13 de marzo. Sí, el 13. El 13 de marzo.
¿Qué horario va a Desde ser? las 7 de la tarde en horario de Europa España. Central. Bien. Correcto. Sí, o 15 sea, horas el para nosotros. +1. Sí, en horario de España. Entonces, 15 horas no para nosotros. no sé qué diferencia horaria hay con Argentina. ¿Son 5 horas más o menos? Al momento 4. 4. 4, sí. Así que bueno, totalmente agradecidos realmente y bueno, ojalá que esto sume para la búsqueda, que acceder quizás a gente que por ahí está un poquito más lejos, permita una llegada más cercana en estos tiempos de conectarnos siempre por una camarita y que Sí. aunque sea le estirpemos eso bueno a esta pandemia tan difícil, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este espacio. La verdad es que ha sido un placer. Y bueno, a las oyentes y los oyentes bueno, que estoy disponible para cualquier cosa, también desde mi blog me pueden escribir si lo desean. Y nada, ahí estoy, ¿vale? Muy bien. Bueno, nuevamente el blog para quien esté atento. Movilidad. Y una vez más, muchísimas gracias. Lo que más Mónica. tenemos es tecnología. Muchísimas gracias por tu tiempo. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Microscopías Radio. El cosmos en tu oído.